Soy Liliana Ferrer, cónsul general de México en Sacramento, y es un honor para mí darles la bienvenida al coloquio binacional 500 años de resistencia indígena 1521 toma de Tenochtitlán, el cual se realizará a partir de hoy hasta el 31 de agosto. Como muchos de ustedes saben, el Gobierno de México declaró el 2021 como el año de reconciliación histórica para conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia y los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Con este propósito, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en Sacramento, durante el 2021 ha organizado una serie de conversatorios, simposios y exposiciones para resaltar distintos eventos de la historia de México y destacar su diversidad sociocultural. La efeméride de agosto es la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, inicio del México mestizo y raíz de nuestra identidad moderna. Para ello, hemos organizado un coloquio en el que se darán cita destacados académicos de instituciones mexicanas y estadounidenses, quienes desde perspectivas multidisciplinarias abordarán en conversatorios y charlas magistrales hitos de la historia de México, resaltando así la rica herencia de los periodos prehispánicos, colonial y del México independiente, que son fundacionales de la identidad, cultura y gastronomía mexicanas. El programa es ambicioso porque cubre 500 años de historia y tiene como objetivo destacar la riqueza cultural y fortalecer el orgullo de nuestra historia nacional entre la diáspora mexicana en California, así como también reafirmar vínculos existentes y tender nuevos puentes de colaboración entre instituciones de investigación y académicos mexicanos en ambos lados de la frontera. Agradezco a las instituciones y académicos participantes, INA, UNAM, Colegio de México, Universidad del Caribe de Cancún, Universidad de California, UC Davis y UCLA, y la Universidad Estatal de California, Sacramento y Domínguez Hills, así como al doctor Baltasar Brito Guadarrama, la doctora Bianca Gentil, y a los funcionarios del consulado, Yuriko Garcés y Juan Carlos Ruiz, quienes forman parte del subcomité de coordinación encargado de este evento tan especial. Sin más por añadir, doy por iniciado este coloquio histórico y los invito al panel de apertura Mitos de la Historia de México, en el cual la doctora Patricia Ledesma, titular del Museo del Templo Mayor, el doctor Nazario Sánchez, investigador del Centro INA en Tlaxcala, y el doctor Federico Navarrete, investigador de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, nos hablarán sobre los mitos de la historia de México con la finalidad de reflexionar sobre su importancia en la construcción de la identidad de nuestra nación. Muchas gracias por su atención y les invito a que consulten el programa en nuestras redes sociales y que sigan las charlas por Zoom y TV INA. Agradezco a la doctora Erika Pani, investigadora del Colegio de México, su valiosísimo apoyo, y le cedo la palabra para que funja como moderadora de este gran conversatorio de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están escuchándonos por estar aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los colegas del consulado por habernos reunido, a la cónsul general Liliana Ferrer, y sobre todo muchas gracias a los tres colegas que van a conversar con nosotros esta tarde en torno a este tema tan interesante que es el de los mitos en la historia, ¿no? Parece casi un título, ¿no?, con dos términos contradictorios, pero creo que es una contradicción que nos dará cosas interesantes que decir. Tenemos además hoy una mesa de lujo
que reúne a 3 colegas que, además de su importante labor como investigadores, como profesores de educación superior, se han salido, ¿no? Han hecho una serie de esfuerzos para salirse de este círculo de especialistas en el que muchas veces los académicos pasamos demasiado tiempo para vincularse a un público más amplio, involucrarlos en esta construcción de un pasado que pertenece a todos. Voy a presentar muy brevemente a estos 3 colegas que están con nosotros esta tarde para iniciar la conversación. Tenemos con nosotros a la arqueóloga Patricia Ledesma, que es directora del Museo del Templo Mayor, es especialista en gestión y preservación del patrimonio arqueológico, se ha dedicado también a la divulgación, a la educación y a el empleo de nuevas tecnologías para enriquecer, digamos, la difusión de la historia y la educación de conocimiento del pasado. Tenemos también con nosotros al profesor Nazario Sánchez Mastranzo, que es investigador del Centro INAH Tlaxcala, es coordinador del Seminario Raíces, Saberes y Voces de San Pablo del Monte y ha trabajado temas muy diversos. Yo subrayaría solo 2 por lo muy relevantes que son en este momento. Por un lado, los desastres naturales en la historia, ¿no? Los terremotos, las pandemias, y bueno, por otro, las lenguas mesoamericanas y su utilización el día de hoy. Y bueno, en tercer lugar, el profesor Federico Navarrete, que es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que trabaja la historia indígena de México, del continente americano, el siglo XVI y las expresiones del racismo en México, ¿no? Entonces me da un gran gusto poder estar con ustedes hoy. Es un honor para mí el poder moderar esta mesa. Y bueno, yo empezaría con esta pregunta, ¿no? Los mitos en la historia. Creo que este término mito alude a 2 cosas distintas, ¿no? Por un lado, el mito como un objeto de estudio de quienes se interesan en el pasado, ¿no? Estos relatos que construyen los grupos humanos para explicar algunas de las cosas que suceden y que no pueden comprender o que quieren darle una explicación trascendente, ¿no? Que va más allá de lo que es inmediatamente observable. Entonces, ese tipo de mitos, esas narraciones, esas historias, esos relatos, son un objeto, ¿no? De estudio para quienes nos interesa acercarnos al pasado, que nos abren una ventana sobre la cosmovisión, a veces sobre las estrategias discursivas de estas comunidades que tejen estos mitos. La otra acepción es, el mito es aquella historia con H minúscula, que se elaboran no necesariamente los profesionales de la historia y que en muchos casos desplazan en el imaginario, digamos, de popular, a una historia fincada en investigación, profesional, que suponemos es más objetiva, es más precisa, está fincada, ¿no? En documentos de primera mano, en la crítica documental, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me encantaría que empezáramos, ¿no? Un poco con esta 2 versiones de lo que es el mito y preguntarles qué papel consideran que desempeñaron los mitos, si es que desempeñaron algún papel en la historia de lo que se ha llamado la conquista de la Nueva España. Y le pediría a Federico Navarrete si pudiera echar a andar esta conversación. Sí, ya. Hola, muchas gracias, Erika. Gracias por la presentación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Agradecemos la invitación del consulado para participar en esta discusión. Y creo que las 2 definiciones que haces de mito me parecen que definen pues las dos
pues, significados fundamentales que le damos a esa palabra, y las dos, interesantemente, se contraponen a la historia, ¿no? Porque por un lado, se supone que la historia nos cuenta el verdadero origen de las sociedades y no las leyendas que las sociedades se cuentan sobre su origen, que sería la primera acepción de mito. Y por el otro lado, se supone que la verdad histórica, producto de la investigación de los historiadores, sirve para despejar otro tipo de narrativas del pasado que son más ideológicas, que son más, que tienen otras funciones que no son únicamente la verdad, tienen funciones simbólicas e identitarias que también llamamos mitos, ¿no? Entonces, creo que buena parte del proceso de entender históricamente la conquista ha sido justamente, por un lado, entender la relación con los primeros mitos y luego, por otro lado, o sea, es decir, con estos mitos, las historias que las sociedades se cuentan sobre sus orígenes, que tuvieron una influencia en la conquista, sin lugar a duda, tanto los españoles como los indígenas tenían una visión de su propio orden social, de su orden cósmico, de su universo, que estaba basado en mitos. O sea, por ejemplo, los españoles creían en el mito de la creación en 7 días, creían que en algún momento San Pedro le había transferido la soberanía de las tierras de todo el mundo más bien que había habido una transferencia compleja de Dios como creador del mundo a el emperador romano, a San Pedro, a la Iglesia Católica, y que eso le daba derechos al Papa para regalarle América a los españoles. Pues todo eso se basaba en mitos, ¿no? Se basaba en ideas sobre la creación del mundo, en leyendas y creencias que no eran científicas, sino eran religiosas, sobre la relación entre los humanos y los dioses. Y entonces, pues eso, ese mito que traían de que ellos eran los que creían en el único verdadero Dios y de que ese Dios aparte les había regalado esas tierras, pues es lo que les permitió conquistar América. Si no hubieran creído eso, pues no hubieran venido a conquistar de la manera, o a lo mejor hubieran venido, pero se hubieran sentido menos seguros al hacerlo que lo que les daba ese mito, ¿no? Y por otro lado, se ha señalado que los pueblos indígenas tenían una serie de mitos que por medio de los cuales interpretaron a los españoles, ¿no? Por ejemplo, se dice que tenían este mito de que Quetzalcóatl, un antiguo dios o gobernante, bueno, dios y gobernante, las dos cosas al mismo tiempo, se había ido de su tierra y había prometido volver, y entonces supuestamente los españoles serían los que habían regresado, o sea, eran Quetzalcóatl que había regresado. Esto para empezar, perdón, es completamente falso, o sea, los indígenas nunca creyeron eso. Pero yo creo que, y también se ha dicho, por ejemplo, que los indígenas vieron una serie de presagios, una serie de eventos funestos que habían sucedido antes de la conquista, y que eso de alguna manera los predeterminó, los provocó un fatalismo y que eso los debilitó frente a los españoles. Entonces ahí tendríamos las explicaciones tanto del comportamiento de los españoles como del comportamiento de los indígenas en función de las creencias que tenían, de los mitos que se contaban. Curiosamente, creo que ahora que te daba estos ejemplos, históricamente es mucho más creíble explicar el comportamiento de los españoles por el mito de la creación única, de Dios como creador único, como creador único del cielo y de la tierra, y de los cristianos como herederos de esa tierra, como pues los únicos verdaderos, la única verdadera religión que adoraba al verdadero Dios. Ese mito sí fue mucho más eficaz que los mitos indígenas. Los mitos indígenas en realidad han sido desmitificados, y lo más probable es que esos mitos no tuvieran tanta influencia sobre la manera en que trataron a los españoles, como sí el mito español tuvo sobre la manera en que los españoles trataron a los indígenas. Entonces creo que ahí puede haber una paradoja interesante, inclusive, digo, ya, para llevar un poco el contraste, quizá exagerarlo un poco, pero no demasiado, o sea, creo que todavía dentro de lo demostrable, la reacción de los indígenas ante los españoles fue mucho más empírica y mucho más basada en la observación directa y en la comprobación y en la experimentación, que la reacción de los españoles frente a los indígenas, porque los españoles ya tenían su esquema mítico de que los indígenas eran paganos y que la labor de los soldados cristianos era someter a los paganos y todo eso, y de eso nunca dudaron, ¿no? Y en cambio los indígenas todo el tiempo dudaron de quiénes eran los españoles y de sus interpretaciones de los españoles. Entonces, ese sería un primer contraste, y curiosamente resulta que normalmente las explicaciones dicen que los españoles ganaron porque eran más racionales y tenían menos mitos, y probablemente podríamos plantear lo inverso. Ganaron porque tenían un mito irracional que era tan convincente que justificó toda su actuación, mientras que los españoles, que los indígenas no tuvieron tantos mitos, y entonces pues eso, o sea, no creo que sea la causa de su derrota, pero bueno, en todo caso creo que es más importante la influencia de los mitos en el comportamiento español que en el indígena, ¿no? Esa sería mi primera respuesta al primer tipo.
¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya será hora de que intervengan los demás compañeros. Sí, y luego podemos conversar. Claro. Muchas gracias, Federico. Le damos la palabra al doctor Nazario Sánchez, por favor. Muchas gracias, doctora Pani, y un saludo a los panelistas y a todos los que nos acompañan en esta tarde, por supuesto. Estoy de acuerdo en lo que dice Federico. Efectivamente, pareciera que los propios españoles traían ya todo un conjunto, un bagaje mítico que se empleó para justificar, como dijera Gines de Sepúlveda, la verdadera causa de la guerra contra los indígenas. Sin embargo, también es cierto que se fueron creando nuevos mitos, de tal suerte que muchos de ellos tendríamos que, por principio de cuentas, tratar de explicarnos qué es un mito, ¿no? Algo muy sencillo que de repente yo digo a mis alumnos es, a ver, el mito intenta hacer esa explicación de aquello que es inexplicable para el razonamiento primario o primero. Entonces, desde ¿qué es el sol? ¿Quién hizo el mundo? ¿Cómo se hizo el mundo? ¿No? La respuesta cristiana es que fue Dios durante 7 días y cada día hizo una cosa, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando llegan los europeos y contrastan su realidad, su pensamiento, su mundo y su forma de ver el mundo con la de los propios indígenas, hay un primer acercamiento, pero también hay un choque, ¿no? Por principio, cierto, lo primero que se descalifica es que estos seres o estos individuos son como una especie de deformación humana. Y ese es quizás uno de los primeros mitos que se va construyendo, que se va estableciendo para marcar las diferencias. Pero al mismo tiempo no alcanzan a entender desde su lógica, desde su propia mítica, no alcanzan a entender cómo es que la naturaleza es un ser vivo. De tal suerte que muchos de esos mitos que se descalifican durante el siglo XVI y a lo largo de todo el periodo colonial o virreinal, pues resulta que lo encontramos vivo todavía en el discurso de las sociedades actuales tradicionales, ¿no? Entender que las montañas son el repositorio de la lluvia, entender que la naturaleza es un ente vivo, es un ente personificado. Aquí mismo en Tlaxcala, por ejemplo, todavía se cuenta por parte de los abuelos y los nietos de los abuelos que en la montaña viven los muertos, que los muertos no viven en el cementerio, sino se rompe esta dicotomía de la vida y la muerte como una separación, sino son un todo para entender que los muertos o para explicar que los muertos viven en la montaña y que cada año bajan a las poblaciones para ver si los están esperando y cómo los están preparando. Y al mismo tiempo retoman, reconstruyen y deconstruyen esta visión del mundo. A lo que voy es que el mito como objeto de estudio tiene infinidad de aristas para poderse acercar a él. Tiene infinidad de maneras en que se presentan a los propios poseedores del discurso, pero también para los investigadores. Y por el otro lado, esta dicotomía o esta diferencia entre mito e historia, ¿hasta dónde es verídica? Creo que los relatos fundacionales de las propias comunidades, donde incluso intervienen en el momento de la llegada de los hispanos, el propio Hernán Cortés, que les otorga las tierras, trata de ser esta repercusión del mito como parte de la verdad que les da la autoridad a los propios pueblos, o la verdad que les da la justificación de quienes poseen o detentan el poder en las propias comunidades. Y en el caso de Tlaxcalteca, y perdón porque salga a relucir en muchos de los aspectos, estos mitos tienen que ver mucho, ¿sí? ¿Quién recibe a Cortés? ¿Cómo recibe a Cortés? ¿Con quién pacta la alianza? Es una construcción de nuevos mitos a partir de la llegada de los hispanos, ¿no? Esto que en Tlaxcala es fundamental y lo vamos a escuchar en cada esquina, es que aquí en el caso de la Catedral de la Asunción se dice que ahí está la pila bautismal donde los señores de Tlaxcala recibieron las aguas que los volvieron cristianos. Y ahora que vimos la lectura o que pudimos apreciar la declaratoria del convento de la Asunción, todavía, por ejemplo, el obispo de Tlaxcala, y dicho sea con todo respeto, repite eso que está inscrito en una placa de piedra. Aquí recibieron las aguas bautismales los señores de Tlaxcala. ¿Quién lo dice?
es parte de esa tradición y de ese discurso que trata de mostrar o de justificar precisamente la cristianización de estos habitantes y de estos primeros cristianos en territorios recién descubiertos. Dejo mi participación y ojalá podamos abrir todavía más esta charla, creo que con más elementos también, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Nazario. Le damos ahora la palabra a la doctora Ledesma. Gracias Erika, y mil gracias a los colegas que nos invitaron, gracias a la cónsul Liliana Ferrer. Y yo creo que el doctor Federico Navarrete acaba de marcar un punto súper importante y tiene que ver con estas tendencias de ambos bandos, es decir, del mundo europeo y del mundo americano, de explicarse el mundo de acuerdo a las herramientas que tenían en ese momento. Y en ambos la idea era un tanto inductivista, es decir, hay una gran explicación y la clave es ir encajando todo lo que pasa en el mundo con esa gran explicación. Incluso seguro se acordarán de que se aventaron un buen rato en el Vaticano tratando de hacer cálculos para ver qué día exactamente había iniciado la creación y en qué año. Entonces creo que eso es muy importante y acaba de señalar algo también muy interesante que tiene que ver con que los indígenas sí mostraron cierta plasticidad a la hora de explicarse a estos entes extraños que llegaron de pronto. Es como si ahorita a nosotros nos llegaran personas de otro planeta. Habría infinidad de maneras de reaccionar ante lo desconocido y de empezar a tomar decisiones que no se han tomado antes. Es decir, cuando estamos en una encrucijada y que tenemos que decidir si nos aliamos, si nos ponemos, si repelemos, si peleamos, y empezar a ver también lo que había estado pasando alrededor. Entonces, la postura indígena fue una postura de hacer prueba y error. Y eso se ve desde un principio, porque yo me acuerdo mucho de este mural que está en Tlatelolco de Cuauhtémoc contra el mito, donde está Moctezuma prácticamente orando, porque la idea o el argumento era ese, que fue tanta su devoción religiosa que no le permitió reaccionar a tiempo. Y yo creo que no, más bien es que el hombre estaba tratando de negociar, de ver cómo le hacía para quizá llevar agua a su molino, porque imagínense, la alianza entre Cortés y Moctezuma hubiera sido, pero hubiera arrasado, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, y a diferencia de los europeos que sí tenían muy claro, y ellos nunca se salieron, o sea, ellos nunca dijeron, ay, bueno, ¿qué tal si mi Dios no es el Dios real? A lo mejor Huitzilopochtli, no, o sea, ellos tenían muy claro, y esta idea de que ellos ganaron por racionales tampoco es cierta. La ciencia como tal apareció hasta finales del siglo XVI, no había estas herramientas de inducción, de hipótesis, de prueba, no existían en ese momento. Y eso también habría que empezarlo a reflexionar, qué tanto lo que ocurrió en América rompió muchas de los mitos de la cristiandad, y eso le permitió a gente como Giordano Bruno, como Galileo Galilei, empezar a proponer o aventarse a decir cosas públicamente que a lo mejor se decían de otra manera. Entonces, los mitos europeos de la creación del mundo y la explicación de qué somos los hombres, a qué vinimos, de nuevas tierras, acuérdense que se pensaba que la Tierra era plana, por ejemplo, pues empezaron a romper a partir de que se descubrió otro o apareció otro elemento que es un continente completamente nuevo, con personas completamente nuevas que creían otras cosas completamente diferentes a lo que estaban acostumbrados ellos a ver en Europa. Entonces yo creo que estos temas de las mentalidades son muy interesantes. A veces nos hablan más de lo que se explica independientemente si es real o no, porque hay que recordar que los mitos están muy ligados con la forma en la que nos contamos el pasado, los acontecimientos del pasado. La historia escrita aparece muy tardíamente y casi siempre lo que el ser humano ha echado mano para acordarse de lo que les pasó es a través de la historia oral. Y obviamente a todos nos ha pasado, y eso incluso ya está trabajado por la ciencia, pues nos acordamos de lo que nos importa más. Y a veces nuestros recuerdos son incluso modificados por nosotros mismos y de una manera inconsciente. Entonces ya no nos acordamos de la realidad como fue, nos acordamos de lo que nos conviene y de lo que nos fijamos de ese pasado. Entonces el tema de los mitos es muy bonito, muy interesante. A nosotros como antropólogos, arqueólogos, historiadores nos gusta un montón porque además habla en particular de la sociedad que se los está creando.
Y eso yo creo que lo vamos a ver también más adelante, cómo este pasado de 1521 se va modificando y de pronto ya en siglos más adelante se van a acordar de ciertas cosas y de otras no. Y cómo le van a ir aderezando cosas, porque también pues finalmente el pasado se trata a veces de rellenar esas partes en blanco y el asunto es con qué las rellenamos. Pero yo creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias por esta primera intervención, ¿no? Esta coincidencia, digamos, en estos metarrelatos que, como dicen ustedes, se cuentan las sociedades a sí mismas o que legitiman lo que se hace en cierto momento y se convierte, digamos, en un nuevo metarrelato. Y estos dos grupos sociales tan profundamente distintos. Patricia habló de si llegaban los marcianos. Bueno, y si llegaran los marcianos, también tratarían de insertar este encuentro en un metarrelato, o eso es algo que no hacemos de manera particular los humanos, independientemente de lo distintos que seamos. No sé si quisieran añadir algo más, o yo lo que me interesaría mucho es preguntarles a ustedes cómo ven de estas historias que nos gusta contarnos a nosotros mismos, y uso el nosotros de manera quizás algo tramposa, de esas historias que nos gusta contarnos a nosotros mismos, de las que hemos hecho sobre este proceso llamado la conquista. ¿Cuáles consideran ustedes han sido especialmente nocivas en el sentido de que han oscurecido, que han entorpecido, que han simplificado nuestra comprensión de este proceso histórico, que es un proceso, digamos, central en la formación, digamos, del mundo en que vivimos? Y ahora le pediría perdón a Nazario, si pudiera abrir la conversación. Muchos de estos mitos, como bien señalabas, Pati, que han como oscurecido este acercamiento y este conocimiento, sin duda alguna tiene que ver con lo que Federico en muchos de sus textos ha hecho relación, ¿no? Esta cuestión precisamente racial o denostativa que tiene que ver con los indígenas gloriosos, victoriosos, eran los que encontraron los españoles. Los actuales, los inditos, estos que viven en la marginación porque el mundo moderno los ha excluido y los ve distinto también, pues es precisamente lo que se señala como lo diferente, aquello que es contrario a un aparente orden establecido por la mayoría y denostar al otro porque ese es diferente, porque a lo mejor no habla como yo hablo, ¿sí? Y no ve el mundo como yo lo veo. Y entonces, este aspecto denostativo, este aspecto de mirarlos diferentes, de verlos feo, de verlos como que lastiman la realidad del mundo en que vivimos, pues es lo que nos va haciendo daño. Y esto también lo vamos viendo y lo hemos ido viviendo desde de la misma manera en que nos enseñan a ver el pasado en las escuelas. ¿Cómo se cuenta la historia y cómo se asumen los mitos en los espacios educativos? ¿Realmente está mal? A mí me parece que es una suma de prejuicios también de quienes escriben los libros, quienes hacen los libros de texto, y que muchas veces lo más fácil es decir, hay buenos y hay malos en esta construcción del mundo de la realidad. Y en esa construcción del mundo de la realidad, o de la realidad del mundo, perdón, ¿quiénes establecen qué valores o quiénes establecen cuál es la verdad que se tiene que seguir? Seguimos cayendo solamente en situaciones totalmente verticales que no aportan nada, a veces nada nuevo a los educandos, o en este caso a los chicos que están aprendiendo, se están acercando por primera vez a la historia. Y si hacemos una revisión de los libros de texto gratuito desde la década de los 70s y los 80s, que es de donde yo puedo hablar, desde mi experiencia también como educando, se siguen repitiendo estas cuestiones, ¿sí?
Y estos espacios de discusión y estos espacios de intercambio académico donde aportamos nuevos elementos, donde aportamos nuevos datos, pareciera que se quedan solamente entre la neblina de los intelectuales o de los académicos. Y muchos de ellos no alcanzan a bajar verdaderamente a quienes son, a quienes va dirigida nuestra investigación o lo que estamos haciendo de manera cotidiana como académicos. Entonces, pareciera que hay como dos discursos, ¿no? Dos discursos que tratan de enlazarse, pero que en algún momento no alcanzan tampoco a poderse establecer en un espacio más allá de estas mesas de discusión. Ahí dejo mi intervención, Pati. Muchas gracias. Muchas gracias, Nazario. Patricia. Y no solo que no aportan, o sea, esta visión reduccionista del pasado que a veces les digo a mis alumnos de historia que es como contar, queremos una historia rápida, de respuestas fáciles, de encontrar respuestas de tipo maratón. ¿Por qué cayeron los mexicas? Pues porque eran supersticiosos y los otros no. Y ya con eso nos quedamos. Y yo creo que quizá ese es un reto que tenemos nosotros, demostrar que somos bien complejos los seres humanos, que no siempre seguimos el lado más racional de las cosas y que a veces tomamos decisiones que involucran un montón de factores que no necesariamente tienen que ver con nuestro bienestar como humanidad. Y no solo este tipo de visiones un tanto monolíticas y también y heredadas del positivismo del siglo XIX, que tiene que ver con un evolucionismo donde vamos cada vez mejor, ¿no? Esa es como la garantía del tiempo. Cuando yo les pregunto a mis alumnos de historia, ¿de verdad vamos mejor? O sea, ¿en serio vivimos mejor que como vivían los cazadores recolectores antes del sedentarismo? Y yo les puedo responder que no necesariamente, ¿eh? La evidencia arqueológica que hemos encontrado en los restos humanos de los cazadores recolectores es que no tenían el estrés físico marcado en los huesos es menor que el de los sedentarios. ¿Por qué decidimos volvernos sedentarios si éramos tan felices siendo nómadas? No lo sabemos. Pero son cosas que a veces preferimos no acordarnos y pensar que el día de mañana es garantía de que vamos a ser mejores personas cuando pues no necesariamente eso. Y eso hace que de pronto no veamos, aunque tengamos la información ahí enfrente. Entonces, por ejemplo, Matthew Restal ahorita en este libro nuevo que sacó sobre los famosos 7 mitos de la conquista, habla de algo que es bien importante y hasta suena obvio, ¿no? Mientras los españoles no tenían nada que perder, o los europeos, porque era su vida y ya la que estaba en juego. Los mexicas tenían que cuidarse a ellos y a su familia. Entonces, a la hora que está el asedio, tenían que estar con muchos ojos al gato y muchos al garabato, porque tenían que estar cuidando a las mujeres, a los niños. Es decir, no es la misma atención la que le pones a un juego donde estás tú concentrado y solamente está en juego tu persona, a estar pensando también que tu esposa está allá atrás y entonces tienes que proteger y tienes que ver bla, bla, bla. Y eso es algo pues hasta obvio, ¿no? Pero a veces sí es necesario que lo marquemos para que se vea. Y eso es algo que tiene que ver con lo bonito y lo complejo que somos los seres humanos. A veces por más que lo tengamos enfrente no lo vemos. Muchas gracias, Patricia. Federico. Bueno, creo que realmente me parece que los ejemplos que han dado mis compañeros de mesa han sido muy interesantes. Y yo diría que sí, en efecto, creo que una o sea, yo diría que así, que es muy fácil que construyamos historias edificantes con el pasado, porque pues nos hacen sentir bien y sobre todo, bueno, desde la historia oficial, pues básicamente los gobiernos siempre van a buscar construir una historia oficial para justificar justamente que son los gobiernos que deben existir y que son los gobiernos legítimos. Y bueno, esa es la tarea de los gobiernos. O sea, no le podemos decir a un gobierno que no haga una historia oficial porque el simple hecho de que el gobierno hable de historia, pues la va a convertir en historia oficial. Obviamente los historiadores académicos, los que nos dedicamos a esto profesionalmente, pues tenemos otras funciones, ¿no? Tenemos que ser más críticos, tenemos que presentar versiones que no sirvan para legitimar al poder, sino que sirvan para cuestionarlo. En ese sentido, yo creo que la arqueología mexicana tiene una gran deuda porque tiene una larga historia de relaciones íntimas con el poder que debería examinar y no estaría mal que en México se planteara la idea de hacer una arqueología que por fin ya no esté al servicio del Estado, pero bueno, pues eso es un pendiente del gremio de los arqueólogos. La historia desde hace mucho que ya es una historia crítica del Estado y de los discursos oficiales identitarios, que creo que en muchos aspectos.
Y por otro lado, yo señalaría que ya para hablar concretamente de estos mitos o de estas visiones simplificadas de la conquista, yo diría que una de las, a mí el que me parece más grave es la idea de que fueron los españoles los que conquistaron México, así de sencillo. O sea, esta leyenda que por cierto se inventó hasta el siglo XIX, de que fueron los 300 hombres o los 500 hombres de Cortés los que por medio de una hazaña excepcional de valentía, de inteligencia, de astucia, de lo que sea, lograron someter a millones de indígenas, pues no, es históricamente falsa, ya lo había señalado, pero también es muy nociva porque pues genera por un lado una sobrevaloración de cierto tipo de personas, aquellos que se parecen a esos españoles, y hay que decir que esta mitología del superpoder de los españoles, de esta gran capacidad de los españoles, fue inventada por historiadores criollos mexicanos y americanos en el siglo XIX en buena medida, ¿no? Y servía justamente para cimentar sus privilegios como una élite criolla en las naciones mexicanas, la mexicana y las naciones latinoamericanas de la época, ¿no? Y también tiene que ver con los discursos de supremacía blanca, del imperialismo norteamericano e inglés en la época. No en balde, por ejemplo, William Prescott, que es uno de los grandes historiadores norteamericanos de la conquista de México, hace esta exaltación de Cortés que luego es reutilizada por el imperialismo norteamericano contra los mexicanos, ¿no? Cuando el himno de los Marines que invadieron México dice que llegaron a las salas de Montezuma, están haciendo una equivalencia entre la invasión norteamericana en 1847 y la conquista española en 1521 como otro triunfo más de la civilización occidental contra los bárbaros pueblos primitivos de piel más oscura, ¿no? Entonces ahí hay una profunda, hay una dimensión profundamente racista en esta idea de los españoles como estos superhéroes que logran derrotar a millones de personas. Y por otro lado, pues la contraparte obviamente inevitable de esto es la idea de que los indígenas son impotentes, supersticiosos, débiles, o que estaban tan divididos por, como decía un historiador mexicano recientemente, por sus mezquinos odios tribales, que fueron incapaces de unificarse, ¿no? Generalmente se les antoja, o sea, se dice que por ejemplo, que los indígenas se aliaban por los españoles, que se aliaban con los españoles contra los mexicas, eran impulsados por un deseo de venganza, que odiaban a los españoles, que eran, o sea, siempre se construye un vocabulario de emociones y de emociones bajas, o sea, de bajas pasiones, que explicaría el comportamiento indígena como un comportamiento no racional, ¿no? Como un comportamiento, pues, llevado por las bajas pasiones. Y no es casual que esta explicación de la conquista como resultado de estas bajas pasiones indígenas o estas deficiencias indígenas haya sido elaborada en el siglo XIX cuando había muchas rebeliones indígenas en México. Y justamente una de las maneras en que se le quitaba legitimidad a estas rebeliones indígenas, por ejemplo, la rebelión maya de 1847 o a la rebelión de la Sierra Gorda del mismo año, era decir que eran guerras de castas en que los indígenas que odiaban a los españoles querían vengarse de la conquista, ¿no? Entonces, otra vez, lo que sucede es que se construye este mito de los indígenas vengadores y llevados por sus bajas pasiones para desacreditarlos tanto en el siglo XVI como en el siglo XIX como en el siglo XX. Es decir, para decir que no son actores políticos racionales en ningún momento, ni en el momento de la conquista, ni bajo el México liberal, ni bajo el México independiente, ¿no? Entonces creo que esos dos mitos serían para mí muy nocivos porque están vinculados con concepciones racistas, ¿no? Por un lado de la supremacía blanca, que es lo que está detrás de la idea de este Cortés superhéroe, no es casual que sean los grupos racistas y fascistas de España como Vox los que ahora defiendan más y reivindiquen más la figura de Cortés, ¿no? Porque, o sea, Cortés se ha convertido en un ícono de la supremacía blanca en muchos sentidos, ¿no? En este discurso global, ¿no? Como el primer colonizador blanco, el gran héroe de la conquista, que es como un antecedente de los colonialistas de como Cecil Rhodes en África, o como, y así, de estos personajes coloniales del siglo XIX. Y por el otro lado, la idea de la inferioridad indígena, ¿no? Y creo que lamentablemente esa jerarquía racial, que es inexistente, pero que sigue siendo un parte de la visión de muchas personas, se afinca en esta visión de la conquista, ¿no? Y por eso la idea de que desde hace 500 años, cuando esta gente que dice ya superen la conquista es, pues ya asuman que los indios son inferiores y que los españoles son superiores, ¿no? O sea, esta impaciencia con la gente que no quiere discutir la conquista es porque no quieren que se cuestionen justamente todos estos prejuicios racistas que sustentan un orden racista en el México contemporáneo. Muchas gracias, Federico. No sé si alguno de los otros dos panelistas quisiera añadir algo.
Sí, Erika, y abundando un poco en esta cuestión racial, digo, perdón que insistamos en esta situación, y no es una situación de superar o no superar el complejo drama de la conquista también, ¿no? Hoy mismo, platicando o viendo algunas publicaciones en España, casi nos piden agradecer que los conquistadores hayan liberado y hayan sometido liberado al resto de los pueblos indígenas de la supremacía azteca. Hay un juego perverso, estoy de acuerdo con Federico en ese sentido. Hay un juego perverso también de las imágenes, de las palabras y también de las actitudes. No podemos tampoco aplaudir toda esta cuestión que se da con la propia llegada armada. Digo, ninguna conquista se hace también solamente usando la cruz, porque detrás de la cruz o junto a la cruz está la espada, y eso lo podemos ver desde aquí. Entonces, hay una situación que sin duda alguna no podemos dejar de lado. El aparente la aparente puesta de la fe, del discurso cristiano mítico, ¿sí? Llegaron los españoles, llega Cortés, el gran Salvador, para ponernos la única y verdadera fe. O sea, entonces estamos denostando la visión diferente de un mundo distinto, de un pensamiento distinto de los mismos indígenas. Y creo que en ese sentido tendríamos que poner por principio de cuenta en claro que la conquista, fue una conquista armada, fue una conquista, una lucha de exterminio y además de desigualdad. Es cierto, Matthew Restall en sus 7 mitos de la conquista española plantea una serie de principios, estos 7 mitos que tendríamos que revisar. Y esto que de poner en la antesala con Prescott y con otros autores, el mismo Restall cuando nos habla del encuentro entre Cortés y Moctezuma nos va narrando y va reconstruyendo sobre todo en este discurso de la supremacía blanca, creo que tampoco se puede dejar de lado y hay que revisarlo y hay que tenerlo en cuenta precisamente para no seguir repitiendo estas cuestiones, ¿no? Ahí dejo mi intervención, Erika, muchas gracias. Gracias a ti, Nazario. Patricia. Y quizá también analizar lo que la antropología también nos ha enseñado, y es decir, no hay ninguna sociedad mejor que otra. Es decir, estamos pretendiendo imponer valores y formas de pensar y formas de reaccionar en otros que a veces ni siquiera comparten el mismo tiempo, o sea, todo, si de por sí es injusto en el mismo espacio, es decir, ¿quién te dice que mi forma de ver, de vivir, de pensar, de relacionarme con los demás es mejor que la otra? Y por otro, y es todavía más injusto cuando estamos hablando de gente del pasado. Entonces yo a veces sí me sorprende mucho estas reacciones en Europa donde dicen es que les trajimos la medicina y les trajimos los hospitales y las escuelas. Pues aquí también había escuelas y aquí también había medicina, no era la misma. Es más, en esa época a los reyes les estaban aplicando sanguijuelas, es decir, la forma de la medicina y la forma de pensar de cómo se tenía que cuidar un cuerpo humano, etcétera, era muy diferente a la cómo se tenía que cuidar un cuerpo humano acá, y eso no lo hace mejor o peor, y eso yo creo que es algo que a veces la antropología se ha desvelado mucho y no se ve tanto, pero creo que la antropología sí tiene un punto a la hora de que decimos es que no se puede comparar. Y en términos de quién es mejor y quién es peor, quién está más evolucionado, ese término de evolución que también no me gusta nada, ahorita lo estamos viendo de una manera brutal. Ya, yo supongo que más adelante hablaremos de los famosos sacrificios humanos, pero pues finalmente la ciencia está ahí. La ciencia está ahí, la ciencia nos estará diciendo cosas. El tema de la política también es súper interesante. Ya lo mencionaba Federico Navarrete. Pensar que los indígenas se están dejando llevar por emociones primarias y sin reaccionar y por odios y rencores, cuando hay toda una serie de una complejidad política increíble. Cuando estudiamos el doctor Carlos González y yo por dónde pasó Hernán Cortés y su gente después de la Noche Triste, pues hay muchas rutas que pudieron haber sido mucho más cortas para llegar a Tlaxcala.
Pero el asunto que empezamos a ver es que todos los puntos donde pernoctó Cortés, o la mayoría de ellos, eran lugares de filiación otomí, y tiene que ver con un complejo mosaico multicultural donde, por supuesto, y que también, ¿por qué los mexicas no fueron y los persiguieron? Pues porque era romper linderos políticos. Y eso hasta lo vemos ahora en la Ciudad de México. Si tienes un percance en el Estado de México, no le puedes llamar a una patrulla del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Es decir, hay una serie de límites políticos que a veces no vemos, porque es muy fácil pensar y eso es algo que el doctor Guillermo Olivier me decía mucho, el gran error es pensar que todos los indígenas caben en una sola bolsa. Y cuando yo hablo de indígenas, los meto todos ahí, cuando había un montón de diferencias y era una complejidad política, social, económica bien grande. Muchísimas gracias. Creo que nos muestran un escenario muchísimo más complejo, en donde además hay toda una serie de problemas que tienen unos actores que no tienen los otros, y este tema, creo, del racismo que es central cuando pensamos que el entender el pasado debe de ayudarnos a vivir un mejor presente, y si no queremos reconocer estos legados, pues entonces esa enseñanza se pierde. Yo entonces les pediría que reflexionaran para concluir esta mesa que ha sido tan interesante. Es cómo tendríamos que contar esta historia. Además, conscientes de que, como decía Nazario, pues hay estos niveles distintos, ¿no? No es lo mismo lo que se va a enseñar en las escuelas de educación básica que lo que discutimos los académicos, pero digo, creo que lo que discutimos los académicos está muy bien, pero se queda en este círculo cerrado, y hay un espacio enorme en donde la historia importa y no está, digamos, siendo debatida, siendo construida de la manera quizás más productiva. Entonces, ¿cómo hay que contar esta historia? Yo creo que habría varias maneras de contar, pero ¿ustedes cómo creen que habría que contar esta historia? ¿Con qué tendríamos que quedarnos los mexicanos de a pie de la historia de este proceso complejísimo? Ya ustedes lo han dicho, que tiene un alcance mucho más amplio, tanto cronológico como geográfico, que la de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Es un pequeño episodio en un proceso mucho más amplio, que es un proceso además transoceánico, etcétera. Entonces, Patricia, ahora te daría la palabra a ti. Hoy me tocó la más difícil. Yo creo que hay como dos puntos. Uno, pues sí, a veces el pasado no nos gusta y nos es súper incómodo. Y yo como arqueóloga se los puedo decir, la arqueología a veces es bien incómoda porque nos muestra cosas que nuestra visión del mundo, nuestra visión personal, pues choca. Entonces, pero ahí está, y también como científicos pues tenemos esa responsabilidad de decir las cosas como son. También de ser un poco más flexibles. Finalmente, lo que ocurre en los historiadores del siglo XIX, del siglo XX, tienen unas herramientas que ahorita ya no. Por ejemplo, en la arqueología, la forma en la que trabajan los arqueólogos de hoy, si yo se lo platicara a los arqueólogos de 1950, pensarían que les estoy diciendo una mentira, porque ya está tan avanzado la tecnología que ahorita podemos descubrir cosas, y a lo mejor en 40 años vamos a poder encontrar cosas que ahorita suenan sumamente certeras y obvias, y en 40 años van a decir, no, pero por supuesto, eso no existía. Y son como estas propuestas que tenemos. Yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora que hacemos historia de este tema, que además es sumamente apasionante. O sea, esto da para una ópera de Wagner, las cosas que pasaron y que reportan las fuentes y que vemos en la arqueología. Y el sitio arqueológico de Tecuac, que está lo que encontró Salvador Guillem en Tlatelolco, lo que también sale en Templo Mayor, fue un drama, y llevó al ser humano que vivió en ese momento a límites insospechados. Y para todos, o sea, todo el mundo estaba detenido viendo lo que estaba pasando en el centro de la isla y lo que pasaba, porque además tampoco es cierto que Cortés la tuvo muy fácil y llegó y conquistó así como Julio César, vine, vi y vencí, ¿no?
Acá no, y le costó un montón de trabajo y en muchas ocasiones estuvo a punto de perder y mucha gente no apostaba por él y se aguantó hasta que ya estaba prácticamente el cerco muy, muy chiquito para aliarse con él, ¿no? Es algo que sí se tiene que ver de muchos aspectos y nuevamente repetir quizá que la historia o la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco no tiene respuestas fáciles, que sí hay que estudiar un mundo un poco más complejo y también de abrirnos a los ojos y ver cosas que no normalmente vemos. La participación de las mujeres es un caso que ya por ahí el doctor Federico Navarrete lo ha mencionado mucho. El ejército de Cortés venía con un montón de personas que no se veían y que las propias fuentes tampoco relatan. Pero ahí están en las pictografías, están en lo arqueológico y creo que es momento de que salgan a la luz. Muchas gracias, Patricia. Federico. Bueno, yo creo que habría que aterrizar varias cosas un poco para que pues, llegaran a la mayor cantidad de gente posible, porque aparte, por otro lado, he visto que la gente tiene mucho interés en escuchar estas nuevas versiones de la conquista, ¿no? Porque en el fondo este relato de cuando nos conquistaron los españoles, pues no le satisface a nadie, porque es un relato bien malo para ser mexicano, ¿no? Implica que eres un perdedor, que llegaron unos extranjeros que eran mejores que tú, y cada vez que la selección de México falla un penalti, cada vez que sucede algo feo en el país, es culpa de la conquista, ¿no? Parece que estamos condenados por esto, y pues es absolutamente falso. Yo creo que liberarnos de esos traumas imaginarios sería algo muy positivo. Entonces creo que por ahí debería ser el enfoque, ¿no? A mi juicio, el plantear que los indígenas conquistadores fueron con los españoles, junto con los españoles, al lado de los españoles, adelante de los españoles y atrás de los españoles, es decir, alrededor de los españoles, los creadores de un nuevo orden que luego se convirtió en el orden colonial, pero que no necesariamente, o sea, eso no es lo que querían los indígenas conquistadores. Eso es un proceso diferente, entonces hay que separar una cosa, pero que fueron los constructores de la Nueva España, por así decirlo. Es importante porque también nos permite establecer paralelos para explicar que también los indígenas fueron partícipes fundamentales en la Revolución de Independencia, en la sucesión de guerras de la primera mitad del siglo XIX, que fueron fundamentales en el proceso de las llamadas guerras de reforma y que también jugaron papeles claves en la Revolución Mexicana y lo siguen jugando hasta la fecha. Entonces creo que una de las primeras lecciones sería la conquista. No hubo una conquista de todos los indígenas, esa nunca sucedió, o ese fue un proceso muy gradual, pero no fue en 1519. No todos los indígenas eran vencidos en 1519 y no es el fin del mundo indígena en 1519. O sea, esa distinción fundamental de eso que llamamos historia de México, entre historia prehispánica y luego periodo colonial, periodo virreinal, o como lo queramos llamar, creo que se tiene que cuestionar profundamente. Y también la distinción entre periodo colonial y periodo independiente. Y eso sí le va a doler, no le va a gustar nada a los políticos, porque en muchos términos, sinceramente, el régimen mexicano es sucesor del régimen colonial, en términos históricos, y sobre todo es sucesor de las políticas colonialistas del régimen colonial. O sea, las peores persecuciones a los indígenas, las peores persecuciones contra sus idiomas, las peores persecuciones contra su cultura, el peor despojo territorial se hizo en el siglo XIX y en el siglo XX a cargo del Estado mexicano, contra ciudadanos mexicanos que eran indígenas y que por ser indígenas se les consideraban menos ciudadanos. O sea, porque no podían ejercer ciudadanía igual, porque no la podían, porque se les imponía que la tenían que ejercer en español. Entonces creo que justamente hay que cuestionar la idea de que el mundo indígena acaba y hay que mostrar que los indígenas siguen siendo partícipes de la historia hasta el siglo XXI y que por otro lado las fuerzas del colonialismo no fueron derrotadas mágicamente en 1821 y se instauró un gobierno que ahora sí trata a los indígenas con justicia, sino que el colonialismo de los estados mexicanos ha sido en muchos sentidos igual o peor, no, en muchos sentidos peor que el del régimen colonial. Entonces que de alguna manera esta resistencia indígena de la que habla el gobierno, que me parece un término interesante, no es solo contra los españoles, no es un tema nacionalista, es una resistencia contra las políticas coloniales, contra el racismo, contra la discriminación, y esa ha sido una realidad tanto del gobierno del periodo mexicano independiente como del llamado periodo colonial, ¿no? Entonces creo que eso sería importante. Y entonces yo realmente diría que, sinceramente, si a mí me preguntan, esa periodización que teníamos prehispánico, colonial, independiente, ya no funciona para explicar los procesos si los entremos de esta manera, y habría que plantear inclusive una nueva periodización de nuestra historia, ¿no? Otro elemento que sería muy importante
que yo creo que se socializara, y ya con esto termino, es, por un lado, como decía Patricia, y gracias por la referencia a mi trabajo, la importancia de otros actores, ¿no? La conquista no fue solo un asunto de los varones españoles contra los varones indígenas, que es como la solemos ver, sino fue un asunto que involucró a las mujeres indígenas de una manera protagonista y que involucró también a muchos africanos y africanas que llegaron en 1519 y 1521 y que luego llegaron durante el periodo colonial, ¿no? Entonces, esta presencia de los africanos en el proceso de colonización es fundamental también para explicar las dinámicas del régimen colonial, ¿no? No fueron solo los europeos, también llegaron los africanos. Y de hecho llegaron más africanos que europeos. Entonces, mira, eso también nos habla de una concepción completamente diferente de la historia y del bueno, y nos lleva allá al último punto que lo menciono rápidamente, que esa idea del mestizaje basada en la conquista, pues ya no tiene ningún sustento y que hay que cuestionar todas estas narrativas de la nación mestiza, porque lo único que hacen es tapar las relaciones coloniales y el racismo que han caracterizado hasta el día de hoy las relaciones entre indígenas, no indígenas, africanos, no africanos. Entonces creo que básicamente, pues digo, creo que es mucho lo que dije, ¿no? O sea, básicamente hay que cuestionar a fondo todos los mitos que ha construido el nacionalismo sobre la historia de México, ¿no? Si de eso sirve la conmemoración, wow, vaya que sirvió. Muchas gracias, Federico. Nazario. Sí, gracias, Erika. La verdad, estoy de acuerdo con mis colegas, pero también agregar esta cuestión de que tiene que cambiar nuestra visión de lo que llamamos México, porque todavía persiste este aspecto de la traición o de quienes traicionan, o que si se alían, la alianza es sinónimo de traición. O sea, esto ya no abona tampoco a la búsqueda, uno, de la identidad, porque como bien lo han señalado, no éramos un solo pueblo indígena, todos en general. Había muchos pueblos y había muchas identidades. Y hoy podemos decir claramente que esta búsqueda del principio, pues también tenía sus propias visiones particulares. ¿Quiénes fueron los beneficiados de la conquista? Yo creo que esa sería otra pregunta también que tendríamos que buscar respuesta. Y es cierto, toda conmemoración tiene que arrojarnos algo nuevo. Es como el resurgir, es como el replantearnos, como el abrirle espacio a esas preguntas incómodas de quiénes somos realmente o de qué somos y de quiénes somos descendientes. Estoy de acuerdo en que si esta conmemoración no nos ayuda a buscarnos o a encontrar esos puntos de incidencia, pues de nada habrá servido y seguiremos repitiendo lo mismo, quiénes fueron los aliados, quiénes fueron los traidores, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece también que otro de los pendientes que tenemos como pueblo, como país y sobre todo como grupos sociales en esto que llamamos hoy México, es reconocer los excesos que se cometieron, reconocer aquello que evidentemente en aras de una construcción, entre comillas, identitaria, después de la independencia, después de la revolución, pues a los indígenas se les siguió viendo menos. Y todavía en el siglo XXI se les sigue viendo menos. Si no volvemos los ojos, si no les damos la voz a ellos, que son los protagonistas de la construcción de este país que busca todos los días crecer y replantearse sus orígenes, de nada habrá servido, sin duda alguna, en consonancia con Federico, esta conmemoración. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá estas cosas tan interesantes que ustedes han dicho puedan expresarse en espacios distintos. Pienso en Patricia y su museo, no necesariamente junto con pegado con el Estado, ¿no? Que eso tampoco está tan fácil, y por otros medios que no sean estas conversaciones que si bien llegan a más gente de lo que normalmente uno llega, no llegan lo suficientemente lejos, y otros medios que no sean la clase de historia que desafortunadamente tantos niños consideran tan aburrida, etcétera. Entonces yo creo que tanto espacios como medios habría que explorar para que no se queden estas cosas tan ricas nada más en una mesa
de conversación. Si les parece, hay varias preguntas en el chat, se las hago. La primera es, ¿no se destrona o desmitifica la religión cristiana católica como resultado de un mundo nuevo y se comienza el reino de la razón en Europa, la racionalización, la idea de progreso, etcétera? Entonces, no sé quién se anime. ¿Patricia? Sí, pues era lo que habíamos comentado, que por supuesto la Iglesia Católica tenía una gran explicación de cómo es el mundo, cómo es la luna, por ejemplo. Y eso es bien interesante, ¿no? La explicación de la luna en ese momento, en el siglo XVI, para Mesoamérica era muy claro, era una olla llena de pulque que todas las noches se iba vertiendo sobre la tierra, por eso se explicaba por cómo iba haciéndose chiquita. Y en Europa se explicaba que era éter, estaba hecha de éter. Entonces las explicaciones de ese momento para ambos bandos eran muy, muy similares porque tenían poco sustento con lo que ahora conocemos como el método científico. Y quizás sí, y es algo que no se ha estudiado tanto, como el impacto de primero, pues que el mundo no era plano y no se acababa y no se iba al final, sino que se podía dar la vuelta. Seguramente le costó mucho a la Iglesia Católica ajustar a eso que tenía ya bien planchado, por así decirlo, en términos coloniales. Y yo creo que sí, que eso permitió hacer una ruptura de personas. Seguramente ya había muchas personas que pensaban de manera distinta. Y por supuesto la influencia de otros pensamientos, el árabe, el hindú, el chino, que estaban ahí presentes, pero de manera soterrada empezaron a surgir a partir de finales del siglo XV, inicios del XVI, y o sea, las famosas propuestas de Lutero. Es decir, hay una revolución en Europa que también sí es probable que se haya causado a partir de que de pronto se rompe el gran mito. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera añadir? Nazario. Sin duda alguna, la Iglesia yo creo que es la primera que se enfrenta a muchos cuestionamientos sobre lo que viene enseñando. Hay que recordar que los españoles, el cristianismo de los españoles, es una suma también de algo que tendríamos que marcarlo como un mestizaje después de 500 años de conquista por parte de los musulmanes. Es decir, no traen consigo todas las verdades de la fe ni todas las respuestas que los mismos indígenas les tuvieron que haber planteado. Hablo de los frailes y hablo también de los propios conquistadores. Entonces, su cristianismo ya no es un cristianismo puro, y hay que recordar que a España le toca hacer prácticamente la contrarreforma. Entonces, toda esta situación de dar respuesta a los propios cuestionamientos que se está dando allá en España, ahora sumémosle todo esto que tiene que establecer, que marcar y que enseñar en estos pueblos recién conquistados. ¿Cómo darles un sustento? Y por eso muchas de estas obras que se van a volver mitos, volvemos al punto, ¿no? Y hablo del caso concreto del bautizo de los señores de Tlaxcala, por ejemplo, o del señor de Texcoco, cómo se van a inscribir dentro de esta cuestión salvífica y dentro de este beneplácito de la Santísima Trinidad. Por supuesto que es un cuestionamiento a la propia Iglesia, y por supuesto que es un cuestionamiento a todo aquello que ya está o se creía que estaba dado de por sí, porque Dios creó al mundo en 7 días y porque somos, la creación de la misma Santísima Trinidad. Es más, se comienza ahora a interpelar ese postulado de la Santísima Trinidad. Más bien, ¿quién crea el mundo? ¿Quién crea la humanidad? ¿Y quién crea la obra de la humanidad? Entonces, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, comienza a discutirse toda esta cuestión, ¿no? Luego, vemos cómo en el siglo XVIII la misma Iglesia es interpelada, ¿sí? Todo viene desde allá cuando los criollos comienzan a manejar la figura de Santo Tomás porque llegó a América para comenzar a enseñarles,
¿no? Y lo vemos en el discurso de Fray Servando Teresa de Mier en distintos momentos, en aquel discurso en la Basílica de Guadalupe, luego el traslado de los restos de Cortés, cómo comienza precisamente a ver más allá de esto que solamente es la visión europea del mundo y del discurso. Gracias. Gracias, Manzario. Tu comentario enlaza bien con la pregunta que sigue, que es qué papel, si es que jugó alguno, el mito guadalupano como enlace entre cosmovisiones tan encontradas. El mito guadalupano, pues es que no solamente es el mito guadalupano, yo creo que todas estas mariofonías, estas expresiones o discursos también fundacionales a partir del hallazgo o de la presencia de los seres divinos tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Digo, básicamente ante tu pregunta de el discurso guadalupano responde, más bien se acomoda, ¿no? Y más bien es una estrategia, ¿sí? Digo, podríamos abundar y podríamos pasarnos toda la tarde, noche, hablando sobre el papel que juega el discurso guadalupano, pero también no podemos dejar de lado todas las demás expresiones, ¿no? La aparición de la Virgen de los Remedios, la aparición Ocotlán aquí mismo en Tlaxcala y en otros lugares, donde pareciera que es, sí, el beneplácito, volvemos al punto, de la Santísima Trinidad por cristianizar estos bárbaros insurrectos, una tribu perdida de Israel, los llamaron también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se manifiestan? Y el discurso que se viene es que son los pobres que maneja el Evangelio. ¿Cuáles pobres? ¿Quiénes son realmente los pobres, no? Entonces, en ese sentido, estas expresiones que la Iglesia va utilizando para justificar la evangelización, para justificar el discurso, me parece que fueron demasiado amañadas para continuar en el discurso y para justificar que ay, ustedes son los pobres pobres del Evangelio, en donde se manifiesta precisamente el milagro. El milagro es que han sobrevivido, más bien el milagro es que ha sobrevivido todo este discurso a lo largo de más de 500 años. Gracias, Silvia. No, muchas gracias. Una última pregunta es, contrario a lo que sucedió en otras latitudes, Cortés y su gente dieron cabida al mestizaje. ¿No tiene que ver esto con una cierta admiración de por lo menos algunos aspectos de la cultura prehispánica? No sé quién. Bueno, yo señalaría que la idea, o sea, el mestizaje es un concepto muy complejo que tiene muchas vertientes y que creo que es un término tan cuestionable como conquista mismo, ¿no? Porque se le ha dado una dimensión histórica que no tiene y no sé qué. Esta idea de que los españoles fueron los que le dieron cabida al mestizaje es una idea que se suele repetir justo por muchas personas que de alguna manera quieren, pues buscan defender el dominio colonial español y sobre todo contrastarlo con los ingleses y otros pueblos que supuestamente no dieron cabida al mestizaje. Y sin embargo hay que entender que eso que llamamos mestizaje no fue una concesión generosa de los españoles. O sea, si tenemos en cuenta que desde que llegaron a Mesoamérica, bueno, desde antes de llegar a Mesoamérica, los españoles venían rodeados y venían acompañados por un gran número de mujeres indígenas que básicamente les daban todo tipo de servicios domésticos, sexuales y personales, y que fueron la clave de su supervivencia en el Nuevo Mundo. Entonces había que preguntar quién le dio la entrada al mestizaje. ¿Fueron los españoles los que dieron o fueron las mujeres indígenas las que al relacionarse con los españoles permitieron que los españoles pudieran vivir en América y pudieran reproducirse y sobrevivir en América? Entonces, o sea, ¿cómo decirlo? El mestizaje no es un acto de generosidad del patriarca español que decide mezclarse con las mujeres indígenas, sino fue una necesidad de supervivencia de unos cuantos hombres que estaban perdidos en un mundo diferente y que sin el apoyo de las mujeres indígenas no hubieran podido sobrevivir simplemente, ¿no? O sea, es claro que sin el apoyo de las mujeres indígenas, los españoles no solo no hubieran conquistado México, sino se hubieran muerto de hambre en mayo de 1519 cuando se les acabaron sus alimentos y no podían producir más, ¿no? Entonces, no es que fueran generosos, es que sobrevivieron. Y por otro lado, creo que eso nos debería llevar también a cuestionar lo que entendemos por mestizaje. Generalmente el mestizaje se entiende
como una relación entre un hombre español poderoso y una mujer indígena subordinada, que históricamente fue cierto en una etapa, pero que no necesariamente es cierto. El mestizaje más importante que hubo en América, en México, bueno, en México sobre todo, en la Nueva España, no fue entre hombres españoles y mujeres indígenas. Fue entre personas de origen africano y personas de origen indígena. O sea, el verdadero, si hubo una mezcla de razas en el periodo colonial, no fue entre blancos e indígenas, fue más bien entre africanos e indígenas, porque el mestizaje era lo que le permitía a los africanos escapar de la esclavitud. En general, los grupos blancos en América, lo que han hecho a lo largo de 500 años es encontrar mecanismos para defender y mantener su blancura. Es decir, pues por ejemplo, los cuadros de castas se tratan de cómo, ok, puede ser que te mezcles, pero el chiste es cómo puedes volver a ser español otra vez, ¿no? Y el ciclo es muy fácil, ¿no? O sea, si un hijo español e india tiene un hijo mestizo, si ese mestizo o esa mestiza se casa con un castizo, con un español, perdón, su hijo es castizo, y si ese castizo a su vez se casa con otro español o otra española, su hijo vuelve a ser español 100%. Entonces, más bien, el valor que le ha importado a las élites coloniales en el durante el periodo colonial, fue más bien mantenerse separadas del resto de la población, no mezclarse con ellas, porque finalmente el ser criollo, el pertenecer a la casta de origen español, les garantizaba tener acceso a los puestos más altos del gobierno, tener acceso a las principales fuentes de riqueza, poder ser sacerdotes, que era algo que estaba vedado a los otros grupos, y una serie de privilegios, ¿no? Y lo mismo valdría para el siglo XIX en el siglo XX. Las élites mexicanas siguen siendo élites blancas o mayoritariamente blancas 200 años después de la conquista, porque justamente no se han mezclado. Han mantenido su privilegio, y por eso México es una sociedad tan profundamente racista, porque eso que llamamos mestizaje no ha sido una mezcla de razas propiamente, ha sido más bien un proceso en que las élites blancas han impuesto la cultura sobre la mayoría de la población que era de origen indígena y en todo caso de origen africano, y las han obligado a desindianizarse, es decir, a dejar atrás sus culturas diferentes y a convertirse en eso que llamamos mestizos. Entonces, realmente, esta idea creo que una de las cosas que hay que cuestionar es esta idea de que el mestizaje se origina en la conquista. Ni Cortés es el padre de México, ni Malintzin es nuestra madre, ni Martín Cortés es el primer mexicano mestizo. Martín Cortés, por cierto, se fue a vivir a España y se convirtió en español 100%. Y entonces, o sea, realmente la idea de una cultura mestiza no surge sino hasta el siglo XIX, y en el fondo es una cultura occidental, nacionalista, que se quiere diferenciar de la cultura española y por eso se llama mestiza, pero que en el fondo habla español, es católica, es occidental, es modernizante, es decir, no tiene nada de indígena. Lo que llamamos cultura mestiza, en realidad, pues de indígena solo tiene el folclore, digamos, pero no tiene realmente contenidos importantes de las culturas indígenas. Entonces creo que justamente una de las cosas que tenemos que hacer es cuestionar esos mitos, como el mito del mestizaje, como la construcción de una nación que en realidad ni es mestiza, ni el mestizaje fue un proceso que se ha iniciado en el siglo XVI, ni a resultas de la conquista. Muchas gracias, Federico. No sé si Nazario o Patricia quisieran decir algo. Bueno, pues entonces a mí no me queda más que agradecerles esta tan rica conversación que tuvimos esta tarde y que hayan podido compartir con nosotros todas estas muy provocadoras reflexiones. Muchas gracias al Consulado General de México en Sacramento y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buenas, creo que ya noches aquí y allá, ¿verdad? Hasta luego. Muchísimas gracias por su tiempo a todos los ponentes y a los asistentes. Gracias. Los dejamos con el programa del resto del coloquio y les agradecemos estas tan importantes reflexiones, tan provocadoras. Y gracias a la doctora Pani por esta moderación, a todos ustedes por su tiempo, por estar con nosotros. Esperamos que puedan seguir siguiendo todos estos eventos el resto de la semana. Gracias.